Hola a todos, a continuación vamos a dar inicio a esta primera clase llamada Introducción a Cirugía, cómo enfrentarse al pabellón. La hoja de ruta está dada básicamente por un mapa de pabellón, o más bien la distribución, lo que podemos encontrar nosotros en primera instancia, o el primer acercamiento ante él. El vestuario, es decir, según las áreas de pabellón, cómo debemos estar vestidos correctamente. El lavado de manos, en este caso quirúrgico, y por último el instrumental quirúrgico básico que debemos conocer como médicos generales. Vamos a comenzar entonces con el mapa de pabellón. Acá tenemos una imagen donde se encuentra la distribución, ¿cierto? Podemos diferenciar diferentes áreas donde la restringida en color anaranjado es la más importante, puesto que esta cuenta con límites que nosotros no podemos traspasar si es que no contamos con elementos básicos, los que les mencionaba anteriormente, ya sean respecto a la técnica aséptica, ¿cierto? Que tiene que ver con un conjunto de procedimientos y actividades que se realizan para disminuir al mínimo las posibilidades de una contaminación microbiana durante la atención a pacientes, y esto obviamente dirigido hacia la atención quirúrgica propiamente tal. Y lo importante acá entonces va a ser mantener la esterilidad durante los procedimientos y obviamente no romper las reglas dentro del pabellón. Podemos entonces observar que tenemos quirófanos, tenemos áreas limpias, un área de lavado médico previo a la entrada a pabellón, áreas de circulación, áreas postquirúrgicas o de recuperación, que las vamos a observar en unas diapos más adelante. Y cuando nos enfrentamos al pabellón, esta es la imagen más o menos que vamos a poder observar, donde tenemos la zona donde se va a ubicar el paciente. Vamos a tener una zona acaudal del paciente donde se va a manejar la anestesia. Vamos a tener también a los costados probablemente bombas de infusión, equipos de laparoscopía, hacia superior la iluminación con las pantallas y generalmente también se cuenta con una zona donde se va a armar todo el material de arsenalería, una pizarra, probablemente donde se va a hacer un conteo de compresas de los materiales que se van a ir utilizando con el nombre del paciente y probablemente el nombre de la cirugía a realizar. Acá podemos ver otra imagen donde es más o menos lo que les contaba, la zona donde se va a ubicar el paciente, ¿cierto? La mesa quirúrgica, a distal se va a encontrar la arsenalera con su ayudante, todo su material, siempre a mano del cirujano. Hacia caudal vamos a tener el anestesista con los ayudantes de anestesia y podemos ver acá las máquinas que se van a utilizar, como les decía, equipos de laparoscopía, para electrobisturí, conexión de bombas, obviamente monitoreo continuo, etc. También carro de paro y todo lo que sea necesario para cada cirugía. Cada cirugía es diferente, requiere ciertos elementos especiales. Acá podemos ver también entonces cómo prepara el arsenal quirúrgico, el material específico, y si bien esto es manejo del arsenalero, nosotros también debemos conocer al menos los elementos básicos que van a componer una bandeja, como por ejemplo para cirugía menor. Acá podemos ver entonces la zona del anestesista, ¿cierto? Con el capnógrafo, todos los elementos que él va a utilizar para dar anestesia al paciente según lo requiera, si es general, raquidia, local, etc. Y fuera de pabellón, antes de poder entrar, se debe realizar el lavado de manos. Y esto es lo que más o menos nosotros vamos a encontrar. Una zona de lavado de manos con los dispensadores, ya sea de clorexidina, de povidona iodada, las llaves, que muchas veces tienen sensores,
y obviamente que nosotros no podemos tocar en el momento del lavado de manos. Y hay una sala que les mencionaba de recuperación, en la que los pacientes o se preparan para entrar al pabellón, es decir, se puede hacer la evaluación preanestésica, el cirujano puede hacer una evaluación primaria antes de la cirugía, corroborando todos los datos anamnésticos, los antecedentes quirúrgicos y en el fondo todo lo que está en la ficha del paciente. El anestesista, como les mencionaba, hace su evaluación preanestésica, evalúa qué tal es la vía aérea, cómo se aproxima la intubación y obviamente el personal de enfermería también prepara al paciente. Pero tiene una doble función porque posterior al procedimiento quirúrgico, el paciente nuevamente pasa a esta sala y por ende el nombre de recuperación, o sea, recuperación de la anestesia y obviamente del procedimiento quirúrgico como tal. Y posteriormente de eso el paciente se monitoriza de forma completa, sus signos vitales, se evalúa el dolor postquirúrgico y según el tipo de cirugía realizada, el paciente o se va a hospitalización, a la zona que corresponda, o en el caso de una cirugía mayor ambulatoria, el paciente posterior un par de horas y de ser evaluado claramente, puede regresar a su hogar. Y eso es en términos generales lo que podríamos encontrar o observar en nuestra primera experiencia cerca de un pabellón. Son imágenes referenciales, pero es para que tengan un esquema o un mapa general. Les hablaba del vestuario, que es el segundo tema a ver, súper importante, sobre todo en las áreas restringidas. Hay elementos mínimos que debemos conocer y que debemos utilizar para poder transitar por las zonas quirúrgicas. Y estos van a constar primero del traje quirúrgico o scrap, conocido también, que va a ser aportado por el servicio. Hay zonas, cuando nosotros entramos a las zonas quirúrgicas, hay zonas de vestuario, donde también cuentan con duchas, con baños, obviamente seccionadas para hombres y mujeres, y esa zona de los vestidores, entonces nosotros vamos a dejar nuestra ropa de calle o la ropa con la que estábamos viendo otros pacientes y vamos a utilizar estos trajes. Vamos a implementar mascarilla quirúrgica, antiparras o protector ocular, gorro o cofias. Lo importante acá es utilizarlo y utilizarlo de forma correcta, es decir, sobre todo cuando hay personas que utilizan el pelo más largo, tomar el pelo y que nada salga de los bordes del gorro. Ahora, en el contexto actual de COVID, de pandemia, el protector facial es un elemento fundamental. Pero la verdad es que no solo ahora, sino que previamente también, puesto que muchas cirugías se está expuesto a eliminación de material purulento, sangre, incluso los mismos fluidos que vamos introduciendo a cavidad para hacer, por ejemplo, un lavado, pueden saltar hacia la cara. Por tanto, es súper importante no solo proteger al paciente, sino también al personal de salud. El cubre calzado, que si bien la literatura y en realidad la evidencia científica no lo respalda tanto, se utiliza de igual forma, pero no en todos los casos se cuenta con el modelo que podemos ver en la imagen. Muchas veces por temas de recursos no se tiene y lo que se utiliza son los mismos gorros quirúrgicos, pero en la zona de los pies da bastante la verdad y cumplen su función. Pero hay que tener en cuenta algo, más que el cubre calzado, que como les decía la evidencia no lo respalda tanto, sí el uso de un calzado propio para pabellón. No se debe utilizar el calzado de la calle o con el que estábamos en piso viendo pacientes. Y eso sí que cobra una relevancia muy importante. Y las pecheras, que hay de distintos tipos, unas con brazos, otras más cortas, y que las podemos usar sobre el scrap antes de realizar el lavado de manos, por supuesto, y generalmente cuando creemos o preveemos que la cirugía puede tener más riesgos de exposición a fluidos
que podamos nosotros manchar. Entonces, básicamente, nos vamos a transformar de esta forma. Vamos a entrar, ¿cierto? Con nuestro traje o scrap quirúrgico, podemos utilizar pechera, nuestro gorro o cofia, cubre calzado, y acá faltaría la mascarilla, que es esencial. Para posteriormente quedar como la otra figura, donde está completamente cubierto, y estaría faltando entonces ahora los guantes estériles. Entonces ahora vamos a proceder a entrar a la sala de pabellón con los elementos ya vistos anteriormente, y acá es fundamental la ayuda del arsenalero, quien nos va a presentar los guantes estériles quirúrgicos para que nosotros podamos ponerlos con una técnica y no perder obviamente la asepsia. Muchas veces en cirugía de urgencia esto la verdad es que no es posible, y uno mismo debe utilizar la técnica correcta y ponerse los guantes, puesto que van a estar todos enfocados en la urgencia. Y acá vemos una ayudante de pabellón, quien está permitiendo terminar de vestirse, ¿cierto? Ajustar este vestuario, siempre teniendo en cuenta no contaminar. Y acá tenemos un video entonces que nos muestra cómo es la técnica correcta para la postura de los guantes, que es fundamental. Hola, soy Jacqueline Sepúlveda, docente de la Escuela de Obstetricia de la Universidad San Sebastián, y en conjunto con la Escuela de Medicina hemos preparado unas cápsulas sobre procedimientos básicos para el área de salud. El día de hoy vamos a ver la postura de guantes quirúrgicos. Antes que eso, señalar que nuestras manos deben estar limpias y deben estar sin joyas, sin pulseras, ¿sí? Luego de eso, saber cuál es nuestro número de guante también nos va a facilitar. Vamos a ocupar un 6.5. Abrimos nuestra primera envoltura entonces. Sin miedo, colocamos. Desechamos. Y procedemos entonces a abrir y presentar nuestros guantes. Siempre desde los bordes. Tenemos, perfecto. Entonces, vamos a colocar primero el guante de la mano derecha. Tomamos, esta es la parte que va a ir para adentro, por eso la tomo con esta mano. Colocamos acá. En ningún momento toco nada de la piel y suelto. Vamos a colocar el siguiente guante, para eso introducimos nuestro guante de acá por el siguiente, introducimos nuestra mano, ahí, fíjense, listo, y ahora podemos entonces desde el borde, siempre desde la cara externa, que es la que está ahora en este minuto estéril, podemos ir subiendo y acomodando nuestros guantes. Lo mismo acá, porque estamos trabajando con estéril con estéril, ¿sí? Y ahí están entonces nuestros guantes ya listos para poder realizar un procedimiento. Para poder sacarnos los guantes, como ya hicimos el procedimiento, están contaminados. Ya por lo tanto tengo que procurar que mi piel no toque estos guantes que están contaminados. Entonces saco desde acá, voy a dar vuelta a este guante. Luego, desde internamente voy a dar vuelta a este otro. Y elimino. Bien, esa fue la cápsula del día de hoy de postura de guantes. Los invito a que la revisen y que nos sigan viendo en nuestras siguientes cápsulas.
Ahí podíamos ver entonces la técnica correcta para el uso de los guantes estériles, siempre importante obviamente previo lavado de manos, en este caso quirúrgico. Y la eliminación también es súper importante, siempre con delicadeza para no eliminar todos los otros desechos que están dentro de los guantes, sangre o restos de tejidos. Proteger así al personal de salud y nosotros mismos. Acá hablamos respecto al lavado de manos. Hay bastantes métodos de higiene de manos. Nosotros estamos bastante habituados, sobre todo al lavado clínico, que es un lavado que se hace en los 5 correctos, con agua con jabón neutro, que tiene una duración aproximada de 60 segundos, y en general regla antes y después de ver cada paciente. Sin embargo, como estamos en un contexto quirúrgico, el lavado va a ser de tipo quirúrgico. Y acá va a haber una variación respecto a la agente que vamos a utilizar, puesto que en vez de un jabón neutro o glicerina, que es lo más común, se utiliza un antiséptico, ya sea clorhexidina o povidona iodada, según lo que cuente nuestro servicio. Y el propósito objetivo va a ser remover y destruir los microorganismos que están transitoriamente y reducir también nuestra propia flora residente o residual. Y el área y la duración de este lavado va a ser mucho mayor que en el lavado clínico al que estamos acostumbrados, puesto que se va a extender hasta el antebrazo y la duración va a ser oscilante entre 2 a 6 minutos. Eso va a depender obviamente de las reglas del servicio en el que nos encontremos, y en general se puede describir un lavado de 5 minutos, el primero en el día, y posteriormente se puede reducir a 3 minutos en los siguientes lavados, entendiendo, por ejemplo, que nos vamos a encontrar durante una jornada laboral dentro del pabellón. Y va a constar de las siguientes etapas, como se ven en las imágenes: previo, utilización de todos los elementos de seguridad o de protección que explicamos anteriormente. Súper importante siempre fijarse haberse puesto la mascarilla, porque muchas veces ocurre que estamos realizando nuestro lavado quirúrgico para entrar a una cirugía y nos recordamos de que no estamos con la mascarilla. Y eso significa o pedirle a alguien que nos colabore poniendo la mascarilla, o suspender nuestro lavado quirúrgico, secarnos las manos, buscar la mascarilla y posteriormente iniciar desde cero el lavado, lo que obviamente va a retrasar también la cirugía. Entonces, previamente vestidos, vamos a mojar nuestras manos hasta el antebrazo, una mano, posteriormente la otra, y vamos a aplicar el antiséptico como se mencionaba anteriormente. Clorhexidina o povidona iodada. Vamos a ir realizando movimientos rotatorios por todas las zonas, por todas las áreas: dorso, palma de la mano, las zonas interdigitales, las muñecas, antebrazos, incluyendo las uñas, las que deben estar previamente cortas y sin esmalte, y obviamente sin pulsera, sin anillo, sin reloj, etc. Absolutamente despejado. Vamos a realizar estos movimientos, que salga espuma, ¿cierto?, de estos antisépticos, y vamos a ir enjuagando. Vamos a poner primero un brazo bajo el chorro de agua, lavando desde lo más proximal hasta lo más distal, y luego vamos a hacerlo con el lado contralateral, terminando con el antebrazo. Vamos a cerrar la llave, que habitualmente puede ser con el codo o con el pie, pero incluso hay lugares donde ya no es necesario, puesto que solo captan el movimiento de las manos, por ende hacen la tarea un poco más fácil. Y posteriormente, súper importante, mantener las manos en alto para llegar dentro del pabellón a secarnos con una compresa estéril que nos va a presentar el arcenalero. Entonces, siempre mantener las manos más altas que los codos, ya lo que nosotros llamamos una posición aséptica.
Y acá vamos a ver un video nuevamente que nos va a mostrar cómo se debe realizar el lavado quirúrgico. Bastante, que es el lavado quirúrgico de manos, que generalmente es lo mismo, solamente que tiene algunos detalles que son bastante importantes. Por ejemplo, acá el lavado se realiza de igual manera, pero se realiza hasta el codo, ¿ya? También desde distal a proximal. Acá el lavado se realiza 2 veces y el jabón que yo utilizo debe ser un jabón antiséptico, ya no nos sirve el jabón de glicerina, por lo tanto podría ser un jabón de clorexidina o también podría ser un jabón de povidona iodada. Importante que cuando ustedes realicen los dos lavados deben ser con el mismo jabón. Si el primer lavado lo hice con clorexidina, el segundo también debería ser con clorexidina. Si el primer lavado lo hice con povidona iodada, también el segundo debería ser con povidona iodada. Este lavado dura de 1 a 3 minutos, ya dependiendo la premura que yo tenga por hacer el procedimiento que va a seguir después. Y también el secado no es con Clinic como lo vimos recién en el lavado clínico, sino que con un apósito estéril que deberían dejarme presentado, ¿verdad?, mi ayudante una vez que yo o ingreso a pabellón o voy a realizar un procedimiento X. Y aquí ustedes pueden ver, ¿verdad?, que a mí ya me presentaron y tenemos sobre una mesa vestida, tenemos nuestros apósitos estériles ya abiertos para que yo pueda secarme una vez que termine el lavado quirúrgico de manos. Entonces, partamos con el lavado quirúrgico. El lavado quirúrgico de manos contempla lo mismo. En el fondo, yo abro, ¿verdad?, la llave, mojo mis manos, acá me debo preocupar, sí, que es hasta el codo. Lo mismo, no tener joyas, anillos, etc. Y el jabón ahora, este va a ser de clorexidina, no es de glicerina, sino que es de clorexidina. Vamos a mojar entonces la mano hasta el codo. Lo mismo a la otra mano, nunca bajen sus manos, las manos siempre quedan arriba, hasta el codo. Una vez que yo esté mojada, ¿verdad?, vamos a utilizar nuestro jabón de clorexidina. Lo mismo, vamos a frotar hasta obtener espuma. Si no hay espuma, ese lavado no es efectivo y por ende deberían realizarlo nuevamente. Tenemos nuestra espuma, vamos a frotar los pliegues interdigitales. Luego vamos a frotar el dorso de la mano, también haciendo énfasis en pliegues interdigitales y viceversa. También podríamos lavar los dedos frotando en forma de C y finalizamos por el pulgar, que al ser nuestra pinza es el que acumula mayor carga microbiana. Lo mismo, otra mano, pulgar, uñas. Hay muchas formas de lavar uñas, esta es una. Ustedes también podrían encontrar múltiples formas de lavar, esta es solamente una muestra. También podrían lavarla de esta forma, si es que ustedes lo ven, también es correcto. Y luego en forma de C, vamos desde la muñeca sin retroceder hasta el codo. Viceversa, la otra muñeca hasta el codo, sin retroceder. Y vamos a retirar, ¿verdad?, tal como los hemos hecho en el otro lavado, el jabón sin devolvernos. Yo voy a bajar un poco aquí para que ustedes puedan ver. Este es el primer lavado quirúrgico. Como les mencioné al iniciar, les dije que eran 2. Volvemos a replicar jabón de clorexidina 2 veces. Nuevamente, frotar hasta generar espuma.
completamente sin restos de jabón de clorexidina, me dirijo en esta posición hacia donde tenga que hacer la técnica o hacia donde yo me vaya a secar. No puedo bajar mis manos, ¿ya? De esta manera yo ahora me voy a secar, donde tengo mi apósito que está previamente presentado. Este apósito está estéril, por lo tanto yo lo puedo tocar. Y me seco, entre medio de los pliegues interdigitales, saco las palmas, doblo, me seco el dorso de la mano, también en forma de C, doblo, el otro dorso de la mano, ¿verdad?, en forma de C. Y esto lo elimino, ¿verdad?, donde corresponda. Cosas importantes, porque acá no contamos con ese recurso. Habitualmente, cuando estamos hablando de pabellón, las llaves se manejan con un pedal, aquí abajo, se manejan con los pies. Por lo tanto, el agua no está constantemente dando, ¿ya? En este caso, si es que ustedes estuvieran de esta forma, también tendrían que haberla cerrado previamente con su codo y luego se secan. Ya existen esas modalidades. Mediante ese video, entonces, podíamos ver la correcta técnica de lavado de manos, en este caso quirúrgico, que tiene algunas diferencias con el lavado de manos que habitualmente conocemos, o clínico. Y vamos a la última parte, que tiene que ver con el instrumental quirúrgico básico. Acá les presento una bandeja para cirugía menor, que debe contar con bisturí, portaagujas, pinzas, tijeras, jeringas y agujas, material de sutura, punción para biopsia eventualmente, y agregar otros elementos como gasas, lidocaína como anestésico local, eventualmente puede ser clorexidina, el material que nosotros creamos necesario, que debe estar desde un principio para realizar nuestra cirugía menor. Y obviamente este arsenal se va a ampliar en el caso de las cirugías mayores y va a depender el tipo de cirugía, el material o bandeja específica que se va a requerir. Vamos a comenzar entonces por lo más básico de todo y lo más reconocido de la cirugía, que es el bisturí, que es un cuchillo estéril que nos va a permitir realizar cortes que son netos y precisos. Y tiene dos elementos propios que van a ser el mango, como podemos ver en las imágenes, tienen distintas formas, hay distintos modelos, también distintos largos, así como las hojas de bisturí, que van a variar también en su forma y en sus puntas. Unas un poco más romas, más circulares y otras más puntiagudas. Y en general las hojas que más se van a utilizar son la hoja 10, 11 y 15. Lo importante acá es que como son dos elementos, debe haber una técnica de ensamblaje correcta, que debe ser segura para evitar, ¿cierto?, un accidente cortopunzante. Entonces vamos a tener acá en esta imagen más ampliada el mango del bisturí, que tiene una zona distal que va a ir insertada en la ranura de la hoja del bisturí. Y esa es la maniobra que nosotros debemos realizar, o eventualmente el arsenalero en pabellón, con mucho cuidado por el riesgo de corte. Entonces, con una mano vamos a tomar el portaagujas, ¿cierto? Y con ello vamos a tomar la hoja de bisturí y en la otra mano vamos a tomar el mango. Entonces, distalmente vamos a tomar esta hoja en la zona de la ranura hacia distal o hacia afuera y la vamos a encajar sobre el extremo del mango y vamos a hacer una tracción hacia abajo, es decir, hacia proximal. Y obviamente esto debe quedar firme para que nosotros lo podamos utilizar con seguridad, para no cortarnos nosotros o para que la incisión que vamos a realizar sea de manera correcta en el paciente. Y lo otro importante también es hacer el desmontaje, que va a ser una técnica muy similar, pero obviamente en sentidos contrarios. Vamos a levantar la hoja del bisturí, pero por su extremo ahora proximal. Y la vamos a fijar con el portaagujas y vamos a hacer una tracción
ahora hacia afuera. Obviamente en el sentido contrario de cómo fue el ensamblaje. Lo importante acá es que estas maniobras siempre las hagamos en sentido del suelo, alejado de nuestra cara, alejado de nuestros miembros superiores y de cualquier otra persona del equipo que pueda estar cerca para evitar los accidentes. Y acá una imagen muy interesante compartida desde Instagram, que al final de esta presentación están sin ningún conflicto de interés, pero que explican de manera muy didáctica las formas que tenemos para tomar el bisturí, donde la forma del lápiz sería la más correcta. Importante sí siempre tener en cuenta de que la incisión no se hace con el bisturí de forma perpendicular al tejido, porque esto nos llevaría a hacer incisiones muy profundas. Y hay que recordar que en cirugía siempre se hacen incisiones que van por capas, por tanto lo primero va a ser abrir la piel cuidadosamente con el bisturí y posteriormente el resto de las capas hasta llegar a la zona donde nosotros queremos realizar la cirugía. Otra cosa importante, que no solo ya se utiliza el bisturí clásico, que es el que vimos, sino que está el electrobisturí. Es decir, hay una interfaz que va a convertir la energía, en este caso eléctrica, en calor, y esto va a permitir hacer dos funciones fundamentales que tiene este instrumento. Una es cortar, al igual que el bisturí clásico, y la otra es electrocoagular. O sea, a través de un mismo corte se puede hacer coagulación de los vasos sanguíneos y obviamente esto permite trabajar de una forma mucho más segura y mucho más fácil, ¿cierto? Porque no vamos a tener la presencia de sangre que nos va a dificultar la observación. Así que es una doble tarea que realiza el electrobisturí. Y esta va a constar básicamente de lo que estamos observando en las imágenes, una especie de lápiz, ¿cierto? Con una punta que puede ser intercambiable, hay unas más cortas, unas más largas según la zona donde nosotros queramos trabajar. Y este lápiz, como les decía, cuenta con dos botones, los cuales deben ser presionados si queremos cortar o queremos electrocoagular. Los colores, y eso va a variar obviamente del modelo de electrobisturí que estemos usando. Y esto va conectado a un cable, el cual a su vez va conectado a una fuente de poder, que es lo que en el fondo va a hacer esta conversión de energía. Otro elemento súper importante es el portaagujas, que lo habíamos mencionado ya para hacer el ensamblaje de la hoja del bisturí. Y este nos va a permitir fundamentalmente tomar dos cosas a la hora de realizar sutura: el aguja y el material de sutura propiamente tal. Podemos ver que tiene dos argollas, ¿cierto? Que van a ir ensambladas en el fondo nuestras falanges distales para la toma correcta. La punta, que es más bien un poco más roma, debe ser capaz su punta de tomar firmemente el aguja, ¿cierto? Para poder atravesar los tejidos, pero también la delicadeza de poder tomar el material de sutura y no romperlo. Y tiene un sistema de cremallera acá para sujeción. Acá una foto más ampliada, donde podemos ver entonces estas rugosidades especiales que tiene en la zona de la punta. Y lo importante del portaagujas es la técnica que nosotros vamos a utilizar para poder tomarlo, ¿ya? Que en general se describe que vamos a tomar con las falanges distales del primer y cuarto dedo, o en su efecto del primer y tercer dedo, como lo muestran las imágenes. Entonces vamos a tomarlo, lo vamos a introducir, obviamente en nuestra mano dominante, en la zona de las argollas del portaagujas. De esa forma tomar. Y nuestro segundo dedo va a estar de forma extendida en paralelo al eje del portaagujas, y eso nos va a dar mayor firmeza. Lo otro importante es cómo tomar el aguja. Acá tenemos dos imágenes, una que nos muestra la toma perpendicular de la aguja, pero en su tercio más distal, casi llegando a la punta. Y en otra, la imagen más inferior, podemos ver la toma en el tercio medio posterior. ¿Cuál es la correcta? En realidad es la segunda,
porque la primera está demasiado cerca de la punta de la aguja, por tanto eso primero no nos permite traspasar los tejidos que nosotros necesitamos para realizar la sutura, no va a permitir hacer un movimiento correcto. Por tanto, la segunda imagen es la que corresponde. Y otra cosa importante es que nosotros debemos lograr una dinámica con el resto del personal dentro del pabellón, o si estamos en cirugía menor con nuestro asistente. Ya, como estamos trabajando, primero con técnica séptica, segundo con materiales cortopunzantes y que van a estar expuestos a fluidos de nuestros pacientes, entonces debemos tener suma precaución de evitar cualquier accidente. El arsenalero está capacitado para facilitarnos todo el instrumental de una forma en que nosotros no corramos riesgo. Pero por tanto nosotros también debemos esforzarnos por mantener esas mismas formas de traspaso del material hacia ellos. Y la aguja es súper importante. Por tanto, a la hora de devolverlo, les recomiendo al menos una técnica que es muy básica, es tomar la aguja de esta forma, ya desde la parte más cercana a la sutura, prensar, ¿cierto?, con la punta y en el fondo que la punta de esta aguja quede hacia más proximal y tapada por la base del portaaguja de manera que no quede expuesto para causar cualquier accidente. Otro material súper importante son las pinzas, que hay variados tipos, las más conocidas, la anatómica y la quirúrgica, pero en términos generales las funciones de las pinzas son sujetar, traccionar o prensar, ya sea el material de sutura, el aguja, por ejemplo, o los mismos tejidos. Y en general, como les decía, se conocen las pinzas clásicas o longitudinales, la anatómica y la quirúrgica. La anatómica es una pinza sin dientes, que en general se puede utilizar para retiro de puntos, para realizar, por ejemplo, hemostasia con el electrobisturí en tejidos más distales. Y la quirúrgica se caracteriza por tener dientes que son especiales para la sujeción de la piel. Entonces, una forma muy didáctica de entenderlo a través de una mnemotecnia es la Cindy y la Condi, es decir, la sin dientes, es decir, la pinza anatómica, y la Condi con dientes, pinza quirúrgica para piel. Muchas veces quizás en pabellón van a escuchar estas mnemotecnias, así que es importante igual que las conozcan. Obviamente no son formales, pero es una forma rápida de reconocer este tipo de pinzas. Y también tenemos otros tipos como es la Hudson, la Backhouse, la Babcock o las pinzas hemostáticas que podemos ver un poco más adelante. En la anatómica entonces, como hablábamos, es una pinza sin diente, acá podemos ver su extremo, que solamente tiene estas rugosidades, pero no hay dientes. En cambio la quirúrgica, acá podemos ver que es completamente lisa, hasta la zona más distal donde tiene diente en cada una de sus ramas. Y esta es especial para la toma de piel, sobre todo cuando ya estamos cerrando. Entonces, ¿cómo tomamos nosotros las pinzas? Porque así como veíamos que el portaagujas tiene una técnica, la toma de la pinza también tiene una técnica. Y la más fácil y básica para nosotros es la toma de lápiz. Entonces acá hice una analogía, ¿cierto? Tomando el lápiz con nuestro pulgar y segundo y tercer dedo y realizar lo mismo con la pinza. Esa es la forma correcta. Acá entonces tenemos otro tipo de pinzas que, como les mencionaba, en general las funciones van a ser las mismas para todas, pero en especial algunas para ciertos tejidos. Por ejemplo, la pinza Hudson, como podemos ver, es más pequeña en su zona distal, tiene una punta que es de mayor precisión que las pinzas ya sea anatómica o quirúrgica. Por tanto, está más para tejidos pequeños, tejidos que son más delgados, incluso para hemostasia y para realizar sutura en zonas más delicadas, como por ejemplo la cara.
Acá tenemos la pinza Backhaus, que es una pinza que en primera instancia, si la observamos, pareciera una tijera, y esto es por su forma. Estas son pinzas no clásicas o no longitudinales. Y se denomina como una pinza de campo, puesto que esta es la que se utiliza para fijar el campo estéril. ¿Ya? Entonces acá tenemos en la zona distal, si podemos ver, una especie de gancho con su cremallera, ¿cierto? Que permite la sujeción para que no se mueva. Entonces acá podemos ver, esta es la utilidad de la pinza de Backhaus. En el fondo, cuando nosotros establecemos acá nuestro campo estéril, con los paños quirúrgicos, y los vamos a enganchar con esta pinza. Pero ¿qué pasa? Que ahora los materiales son más modernos, entonces vienen estos que solamente los vamos a instalar y no requieren el uso de las pinzas, que cada día obviamente se están utilizando más y son desechables. Acá tenemos otra, por ejemplo, la Bacot, que también tiene su cremallera, ¿cierto? Y podemos observar que la punta es más bien redondeada, y esto se utiliza mucho, por ejemplo, en las cirugías como apendicectomía abierta, para tomar el apéndice. Acá podemos ver que fácilmente el lumen del apéndice calza por esta pinza Bacot. Podemos mover el apendicolito y realizar nuestra cirugía. Tenemos también, por ejemplo, la pinza Kocher, que podemos ver también acá en la zona de estos pliegues que posee, hasta finalmente diferenciarse en la zona más distal con su cremallera. Tenemos las pinzas Kelly, muy utilizadas en pabellón, que cumplen bastantes funciones. Podemos ver también que hay de distintos tipos. Tenemos rectas, curvas, y obviamente eso va a darnos en el fondo la utilidad que nosotros queremos. Las curvas en general, más para realizar hemostasia, por ejemplo, de vasos superficiales. Las rectas, para señalar compresas, para montar, como decíamos anteriormente, la hoja de bisturí, también se puede utilizar para las suturas, etc. La Mosquito, que es bastante parecida a la Kelly o Halster también llamada, que también pueden ser curvas o rectas, puede ser para preparar suturas delgadas, para hacer también hemostasia, pero está en zonas más pequeñas, porque esta en realidad es de tamaño más pequeño, y si podemos ver sus ramas y sus extremos son mucho más delgados. Entonces para trabajo en zonas más pequeñitas o de menor calibre en el fondo. Y acá nuevamente imagen de Instagram, entonces nos compara, como les mencionaba, los tipos de pinza, que acá tenemos las longitudinales o más estándar, como la Cindy o la Condi, ¿cierto? Anatómica o quirúrgica, y acá tenemos estas que a primera instancia parecen tijeras, pero que son pinzas para tracción, con el sistema de cremallera. Otro elemento importante es la tijera, y la más conocida acá tenemos la tijera Mayo, que es más pequeña y que se utiliza básicamente para cortar, por ejemplo, las suturas, y el Metzenbaum o la tijera Metzenbaum para hacer disección, o sea, un tejido más profundo. Pero en general, ¿cuál es la función de la tijera? Cortar tejidos, cortar suturas y hacer disección. Y estas se pueden clasificar de diversas formas, rectas, curvas, según obviamente la punta, si son romas, o en punta literalmente. Y acá podemos observar la tijera Mayo. Como les decía, es más pequeña, más corta y puede ser tanto recta o curva. Acá la diferencia básicamente que la curva nos va a permitir observar de mejor manera lo que está bajo lo que nosotros estamos cortando. Por tanto, eso nos podría ayudar en el fondo a tener mejor visualización. Pero va a requerir obviamente de lo que nosotros estemos necesitando, lo que nosotros vamos a solicitar. Tenemos también acá la Metzenbaum, que podemos ver que es mucho más larga, pero la zona que diseca es cortita. Sin embargo, el mango es mucho más extenso, y esto porque en general esta va a cavidad, ya que la utilización es para hacer una disección.
Y otro elemento que también vamos a ver mucho en cirugía son los separadores. Acá lo importante de los separadores es que cumplen dos funciones. Una es obviamente hacer una ampliación de exposición. Por ejemplo, en el caso de una apendicectomía abierta, la incisión de piel es bastante pequeña, aproximadamente unos 3 centímetros, dependiendo de la expertise del cirujano. Sin embargo, para poder entrar a cavidad y pasar todas las barreras hacia profundidad, ¿cierto? Y llegar realmente al apéndice, esa incisión no es suficiente. Por tanto, se hace una incisión de piel y, como en toda cirugía, se hace una disección posteriormente por planos. Y esos planos son los que nosotros vamos a poder ampliar gracias a estos separadores, por ende tener una mejor visualización, introducir compresas, hacer lavados, etc. Y lo otro va a ser hacer tracción de tejidos, pero lo importante es que esto es sin daño. Tienen una forma y están hechas de tal manera que nosotros podemos hacer tracción sin dañar ni isquemiar los tejidos. Ya podemos ver en la imagen, lo más conocido, Farapher por lejos. Como decía, acá tenemos los Farapher, por ejemplo, que sí lo utilizamos bastante en las apendicectomías abiertas. Muy útiles, son bastante pequeños y cada cabo tiene una longitud distinta, por tanto podemos elegir cuál ocupar, según la necesidad del tejido que queramos hacer tracción, si es piel, celular subcutáneo, músculo, etc. Los Zen Miller son mucho más delgaditos, un poco más extensos en longitud, y acá podemos ver que se diferencian porque cada cabo o cada zona distal tiene una forma distinta. Entonces esto le va a permitir mayor funcionalidad. Y por último, abajo tenemos el Richardson, que es mucho más grande, ¿cierto? Tenemos acá una zona de valva mayor, más contundente, pero lo importante es que siempre nos fijemos que los bordes son lisos, no son puntiagudos, porque la función es no dañar el tejido, sino solamente ampliar nuestro campo. Acá tenemos las valvas de Doyen también, mucho más grandes, que pueden ser curvas o más rectilíneas, con ángulo incluso de 90 grados, como vemos en la imagen. Tenemos el spinoquieto también, que para cirugía más bien cardiotorácica, para expandir, por ejemplo, poner en exposición el corazón, los pulmones, caso de un taponamiento cardíaco, etc. Acá observamos las Coger y las maleables, que estas son bastante útiles, hay de distintos tamaños y, como lo dice su nombre, podemos moldear su forma hacia la necesidad que nosotros tengamos para hacer tracción. Por tanto, son muy útiles en cirugía. Y básicamente eso sería en esta primera clase, para tener un pequeño bagaje de las cosas más básicas dentro de la cirugía, para que puedan entrar a pabellón al menos sabiendo lo básico, conociendo qué instrumentos hay y qué funciones tienen cada uno. Y como les mencionaba durante la presentación, sin ningún conflicto de interés, pero me pareció bastante interesante lo que se plantea en cirugía docente, en IngenioMed y Pasión Médica en Instagram, para que lo visiten porque son formas didácticas a través de dibujos o de imágenes, aprender un poco de cirugía. Y ahí les dejo también la bibliografía de esta presentación. Espero que les sea de mucha ayuda.